Retratos del poder. Adolfo Hitler fue dictador de Alemania durante 12 años y dueño de Europa 4. Había dicho que su imperio duraría 1000 años. Su éxito se debió al engaño y a la fuerza, a la propaganda y, por encima de todo, a su capacidad para persuadir, hipnotizando y manipulando a los hombres. Adolfo Hitler. Hitler fue, con toda probabilidad, el responsable de más sufrimiento y destrucción que cualquier otro hombre en la historia. Asombró a los traidores siéndolo más que ellos, y a los carentes de escrúpulos sobrepasándoles en el mismo defecto. Nunca en ningún momento mostró la menor sombra de idealismo. No tenía amigos ni la menor preocupación por los seres humanos. Solo se preocupó del poder, y este se presentaba a su mente como algo sin límites. Adolfo Hitler nació en la frontera de Austria en 1889, hijo de un funcionario subalterno. En 1907 fue a Viena, realizando trabajos sin importancia. Durmió en pensiones baratas y solo se distinguió de otros haraganes por su amor a los libros. Parece que solo asimiló aquellos pasajes que le confirmaban en sus vagos sueños por el poder. Fue también en Viena donde surgieron las semillas de su antisemitismo. Tanto su ética como su antisemitismo se condensan en la observación de que la conciencia es una invención judía, es una tara, como lo es la circuncisión. Seguiría siendo un ciego y fanático antisemita hasta el momento final. Cuando comenzó la guerra de 1914-1918, Hitler obtuvo permiso para enrolarse en el ejército alemán. Nunca alcanzó un grado superior al de cabo. Era un soldado extraño e insociable. Cuando la guerra terminó, estaba seguro de que Alemania había sido apuñalada por la espalda, sobre todo por los políticos judíos. Al igual que muchos soldados, Hitler regresó a Alemania bajo el sufrimiento de la derrota. Berlín estaba agitada por la subversión. Había disturbios por doquier. La República de Weimar había sido difícilmente establecida con Ebert como presidente. Ebert consiguió llegar a un acuerdo con el ejército, el cual quedó en consecuencia como el más grande poder en Alemania. Toda la burguesía alemana, que incluía al Partido Socialdemócrata, temía a los espartaquistas, a los consejos de trabajadores y soldados que surgían por todos los lados a imitación de los de Rusia. Temían una revolución soviética. El ejército atacó, dirigido por Gustav Noske, ministro de Defensa. Se conoció como la Semana Sangrienta. Los espartaquistas, dirigidos por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, fueron exterminados. En Múnich, donde entonces se encontraba Hitler, la revolución triunfó por un poco tiempo. Pero también allí fue sofocada por el ejército. Tanto les había impresionado el antisemitismo y la elocuencia de Hitler que éste se convirtió en espía de la policía. Se le ordenó que espiara en un mitin del Partido Alemán de Trabajadores. Pero fue atraído por sus ideas y se unió a ellos. La decisión más importante de mi vida, dijo. La ocupación francesa del Ruhr, en los comienzos de 1923, inflamó a la opinión pública alemana. El Tratado de Versalles había supuesto una amarga humillación. Ahora, con la esperanza de recibir reparaciones de guerra de los empobrecidos alemanes, el odiado enemigo había ocupado suelo alemán.
grandes manifestaciones. Por esta época, Hitler descubrió que poseía un extraordinario don para la oratoria. Empleando una fraseología familiar, unió al pueblo dándole una idea de resurgimiento alemán, aunque esta unión solo se debía a que se encontraba irritado y humillado. Hitler fue hablando a grupos de gente cada vez más numerosos. El Partido de los Trabajadores se fundió en un grupo más amplio, nacionalista y racista, que se dio a conocer eventualmente como el Partido Nazi. El movimiento adquirió un periódico llamado Volkischer Beobachter. El que Hitler pudiera financiarlo se debió a una donación de su rico protector, el publicista de arte Putzi Hansten, hombre de una gran conciencia de clase. El periódico empezó a ejercer influencia y a ser ampliamente distribuido en la calle. Hitler comenzaba a tener acaudalados protectores, tales como los Bechstein y otros que pensaron que la oratoria de Hitler podía ser usada para alejar a los trabajadores del comunismo. Él usaba a esa gente como una oportunidad para obtener dinero y luego los olvidaba rápidamente. Empleó parte del dinero en abrir comedores benéficos para los parados, los maleantes y los vagos. A muchos de ellos los reclutó para formar tropas de asalto, los camisas pardas. Las SA fueron mandadas por Ernst Röhm, soldado e invertido. En noviembre de 1923, Hitler intentó dar un golpe en Múnich. Utilizando al general Ludendorff, una respetada figura nacional y héroe de guerra, marcharía con sus seguidores hasta el centro de la ciudad para apoderarse de ella. El intento fue un completo fracaso. Finalizó en un fiasco. El partido nazi fue disuelto. Los líderes, incluyendo Hitler y Ludendorff, fueron arrestados. Durante el juicio, Hitler acaparó la atención. Ante la prensa mundial arengó y dominó la sala con su elocuencia y el fervor de su nacionalismo. Fue sentenciado a 5 años de cárcel en la antigua fortaleza de Landsberg. Allí, tratado como huésped de honor, mandó buscar al fiel Rudolf Hess y empezó a dictarle su autobiografía Mein Kampf. Todas sus ideas futuras, la unificación de Austria y Alemania, la unión del pueblo alemán, la conquista de Francia y el esclavizamiento de los eslavos, mito nórdico, estaban allí. Fue puesto en libertad 9 meses después y salió de la prisión con un aire muy desenvuelto y desafiante. Hitler comenzó a reorganizarse. El 25 de febrero de 1925, el Volkischer Beobachter salió con un editorial de Hitler con el titular Un nuevo principio. Sus lugartenientes en esta época eran Julius Streicher y el verdugo de los judíos, Rudolf Hess, y el doctor Goebbels, un hombre menudo, patizambo y de mente vitriólica. Las SA fueron reorganizadas en una banda armada de varios centenares de miles de hombres para proteger los mítines nazis, romper los otros y en general para aterrorizar a los que se opusieran a Hitler. En 1925, el presidente Ebert murió y los nazis presentaron a Ludendorff como su candidato. Solo consiguieron 211.000 votos de un total de 27 millones. Como ninguno obtuvo mayoría absoluta, se realizó otra votación. Los nazis abandonaron a Ludendorff y apoyaron a Hindenburg, la figura más importante del viejo ejército, rígido, conservador y nacionalista.
Este cambio de actitud se debió a la creencia de Hitler de que debía buscar apoyo en el ala derecha de los políticos alemanes. Ganaría poder siendo más nacionalista, más anticomunista y más antidemócrata que los mismos monárquicos. La depresión económica de los años 20, con sus masas de parados y el hambre y la desesperación generalizadas, fue un próspero tiempo para Hitler y su partido. Con renovadas energía y elocuencia, organizó manifestaciones y mítines. Trataron de evitar chocar con las autoridades. Después del push, Hitler decidió que en adelante actuaría dentro de la legalidad. Para obtener el apoyo de los que estaban en el poder, tenía que convencer al pueblo de que solo él podía salvar a Alemania. Los comunistas ofrecían una alternativa y, al igual que Hitler, confiaban en el apoyo de las masas. Thälmann, el líder comunista, tenía menos poder de captación que Hitler. Hitler apelaba a un sentimiento germánico más hondo, mientras los comunistas estaban siempre hablando de la Rusia soviética y amenazando veladamente con la revolución que, de haber triunfado, habría hecho de Berlín un siervo de Moscú. Los dos grupos luchaban continuamente en frecuentes y sangrientas batallas callejeras. Estaban de acuerdo, sin embargo, en condenar a los socialdemócratas y a los monárquicos. También los monárquicos tenían su ejército privado y los socialdemócratas creyeron que salvarían a la democracia con el suyo. Hacia 1931, los camisas pardas de las SA habían aumentado considerablemente. Las batallas callejeras se hacían más cruentas. Esto dio al partido nazi una constante publicidad. Hitler afrontaba un gran problema persuadiendo al público de que él no perseguía la revolución por la violencia. Hitler era ya una figura nacional. Podía incluso aspirar a ser el partido más numeroso en el Reichstag. Heinrich Brüning, líder del Partido Católico del Centro, era por entonces canciller. Prohibió las tropas de asalto y trató de restablecer un gobierno parlamentario estable. Fracasó y hubo que convocar nuevas elecciones. Después de una turbulenta campaña, el mismo Hitler quedó sorprendido cuando fueron llegando los resultados. El partido nazi había pasado a ser del 9º partido en el Parlamento al 2º. Alentado por el éxito, Hitler incrementó sus esfuerzos para ganar la confianza y el apoyo del ejército, así como de los industriales y financieros más poderosos. Después de muchas intrigas, el grotesco von Papen fue nombrado canciller. Su primera acción fue hacer honor al pacto entre Hitler y el general von Schleicher, el segundo en poder después del presidente. Papen levantó la prohibición contra las tropas de asalto, lo cual condujo a una nueva oleada de feroz violencia política y de criminalidad. Hitler se jactaba ante von Papen de que él haría del partido nazi el más poderoso del país. En las elecciones de 1932 realizó un supremo esfuerzo para alcanzar la victoria. Fue de ciudad en ciudad hablando a menudo 3 y 4 veces por día. Sin embargo, el partido nazi no consiguió más que el 40% de los votos. La mayoría, que debía haber impulsado al partido dentro de la legalidad, todavía le daba de lado. La política de Hitler era convencer a los grupos pequeños en torno al presidente Hindenburg para que lo aceptaran como uno de los suyos. Pero no habiendo sido más que cabo durante la guerra, Hindenburg lo menospreciaba, aunque fue convencido para que le concediera una entrevista. Hitler demostró una astucia consumada al no mostrarse como era, siguiendo su costumbre cuando trataba con alguien que podía serle útil. En aquel momento, los otros líderes nazis se hallaban desesperados. Goebbels se lamentó en su diario de que el partido estaba en bancarrota. Después de tortuosas intrigas, el general von Schleicher había conseguido la cancillería. Pero no duró mucho tiempo. Von Papen, en un rapto de ira y de venganza contra su amigo y sucesor, Schleicher,
hizo un trato con Hitler. Pensando que la derecha tendría aún la mayoría en el gabinete, sucumbió a la amenaza de Hitler de forzar unas nuevas elecciones y permitió que éste fuera nombrado canciller. Ciertamente muy pocos comprendieron lo que había sucedido para que este primitivo vagabundo llegara a ser canciller del Tercer Reich. El gabinete de Hitler hizo el juramento. El presidente Hindenburg pronunció un breve discurso acerca de la necesidad de una plena cooperación en interés de la patria. Los nazis desplegaron una procesión triunfal. En tanto que el presidente Hindenburg viviera, habría limitaciones al poder de Hitler. Este no podría, mientras estuviera allí el presidente, abandonar la simulación de una democracia. El 30 de enero de 1933, Hitler fue canciller sin ser todavía dictador. Aún siendo canciller, el poder político de Hitler no era completo. Solo 3 cargos ministeriales, aparte de la Cancillería, estaban en manos de los nazis. Emprendió la tarea de preparar unas elecciones finales. Grandes hombres de negocios y banqueros, como el doctor Schacht, Krupp von Bohlen, Bosch y Vogler, respaldaron a Hitler con enormes sumas. A cambio, Hitler les prometió que renovaría el ejército y eliminaría a los comunistas. Le ayudó un acontecimiento extraordinario, el incendio del Reichstag. Hoy día los historiadores se inclinan a creer que fue obra de un joven medio imbécil, el holandés Van der Lubbe. Pero no niegan el que éste cayera en una trampa preparada por el partido nazi. Lo que es cierto es que los nazis no pudieron escoger un instrumento más apropiado. Hitler explotó este argumento plenamente. Convenció al presidente Hindenburg para que firmara un decreto para la protección del pueblo y del Estado contra los actos de violencia del comunismo. De un solo golpe, consiguió abatir legalmente a sus oponentes. Durante la campaña electoral, camiones cargados de tropas de asalto circularon por las calles. Los líderes comunistas fueron arrestados. El terror nazi fue, por vez primera, sancionado por el gobierno. Y por vez primera, la campaña electoral de Hitler fue respaldada con todos los recursos del Estado. Hubo concentraciones de masas, desfiles a la luz de las antorchas. Goebbels, Göring e Hitler hicieron discursos por la radio del Estado por primera vez. Dass ihre Führungen nur zu oft vergessen, dass die letzte Stärke überhaupt nicht in den Divisionen und Regimentern und nicht in den Kanonen und Tanks liegt, sondern dass die größte Stärke für jede Führung im Volke selbst liegt, in der Einmütigkeit eines Volkes, in der inneren Geschlossenheit eines Volkes, im idealistischen Glauben eines Volkes. Das ist die Kraft, die am Ende Berge des Widerstandes versetzen kann. Los que no podían caminar fueron conducidos hasta los colegios electorales. Fue también la última vez que el anciano y senil presidente Hindenburg depositara su voto. A pesar del terror y de la intimidación, la mayoría de los votos todavía evitaban a Hitler. Resuelto a establecer su dictadura con el consentimiento parlamentario, fue pródigo en promesas al centro católico y obtuvo mayoría para lograr un decreto que ponía las funciones constitucionales del Parlamento en sus manos. Hitler se convirtió en dictador y lo hizo legalmente. Inmediatamente se deshizo de los estados independientes nombrando gobernadores a sus hombres. Abolió todos los partidos políticos, excepto a los nazis.
Pretendía que en el futuro sería él quien protegería de verdad a la clase trabajadora. Se derrumbaron la ley y el orden. Sus oponentes políticos fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Para Hitler, todos los intelectuales eran judíos. Para él, como había dicho a menudo, los judíos no eran alemanes. Fueron cazados, robados y apaleados. Hitler dio leyes excluyéndolos de las profesiones. Proclamó un boicot nacional de todas las tiendas judías. Era un símbolo de la nueva actitud cultural que el ministro de propaganda Goebbels organizara una vasta quema de libros. Fue definido como un acto con el que el espíritu del pueblo alemán podía actuar por sí mismo. La mayoría de los grandes autores alemanes, de Thomas Mann, de Einstein, fueron incluidos en la hoguera. Y del mismo modo, lo fueron otros autores extranjeros, como Wells, Freud, Nietzsche, Zola y Proust. Hitler había destruido la izquierda, pero quedaba la derecha. Hindenburg, el ejército y los banqueros tenían que ser aplacados. Sin embargo, Röhm y su vasto ejército de tropas de asalto, que incluía a muchos socialistas y revolucionarios, reclamaban una segunda revolución. En la intimidad, Hitler tranquilizó a los hombres de negocios y decidió que su gran amigo, Röhm, tenía que desaparecer, pero todavía no. Hitler hizo su primera visita a Mussolini en Venecia. Al duce, resplandeciente en su uniforme y con puñal al cinto, no le impresionó Hitler. Con un aire condescendiente, le advirtió que debía evitar la revolución. Hitler regresó a Alemania y el 30 de junio de 1934 se planeó la noche de los cuchillos largos. Las tropas de asalto fueron dispersadas con permisos y su jefe, Ernst Röhm, permanecía en cama pensando que todavía podía vencer en su lucha contra el ejército. Hitler procuró estar fuera de Berlín y se dejó la purga en manos de Göring y de Himmler. Varios centenares de SA, incluyendo Röhm, fueron asesinados, además de otros muchos que personificaban agravios personales de los nazis. Hitler preparó cuidadosamente el discurso para el Reichstag, explicando que las SA habían sido suprimidas para evitar un golpe revolucionario. El ejército quedó satisfecho. Hitler premió a Himmler, haciéndole jefe de las camisas negras de las SS, que iban a ser mucho más poderosas que las SA. En agosto de 1934 murió el presidente Hindenburg y el Reichstag votó la abolición del cargo de presidente, así como que Hitler pasara a ser Führer y comandante en jefe del ejército. Ya era dueño absoluto del pueblo alemán. Más del 90% del plebiscito aprobó su nombramiento. La oposición era ya casi imposible. El nuevo canciller del Tercer Reich empezó a consolidar su posición ante el pueblo alemán. Sabía cómo apelar a su subconsciente. Era como si poseyera una ciencia que a otros les faltaba. En este periodo se declaró opuesto a la guerra al mismo tiempo que trataba de revivir en cada alemán la amargura de haber perdido la contienda y parte del territorio patrio, y su esperanza de volver a ocupar su lugar en Europa. Parte del poder de Hitler se debió al atractivo que ejerció en la juventud alemana. Les hizo creer que Alemania volvería a ser una gran potencia, que todo el mundo de habla alemana
tenía que levantar la cabeza y enorgullecerse de su país. Die Partei ist Hitler. Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist. Hitler, Sieg! Sieg! Hay un testimonio unánime del poder de sus ojos, aunque su cara fuera extremadamente vulgar. Empezaría haciendo el balance de la derrota y humillación de Alemania, atribuyéndola a los judíos. Continuaría con los resultados obtenidos por los nazis al aplastar a comunistas y judíos. Prometería un futuro glorioso para Alemania y luego, con el semblante enrojecido por la excitación y la voz a plena potencia, finalizaría con una tirada que pocos, entre los que le escucharan, podrían resistir. Impresión de que compartía un gozo físico con sus oyentes. Sería el único placer que Hitler podía conocer. Parece probable que fuera impotente. En Berchtesgaden, su retiro en la montaña, había tenido una extraña aventura con su sobrina Jelly Raubel, quien se suicidó con su revólver. Se ha sugerido, sin haberse probado, que fue él quien la empujó al suicidio. Hitler era con seguridad un exhibicionista que intentaba diversas experiencias sexuales, quedando siempre insatisfecho. Descansaba en su refugio montañoso con su amante Eva Braun, a la que podía ver como Brunhilda, el personaje de la música wagneriana que a él tanto le excitaba. Se ha dicho que ésta afirmó que Hitler nunca se comportó con ella como un hombre. En 1934, Hitler empezó el rearme. Dijo correctamente que había advertido ampliamente al mundo y que él perseguía un programa de poderío alemán. Nadie había tomado en serio la advertencia. Primero, de abatir el poder de Francia y luego de colonizar Rusia. Comenzó por construir una gran red de carreteras de lo que nadie podía quejarse, pero que iba a servir para llevar sus ejércitos de frontera a frontera. Repudió la Sociedad de Naciones e ignoró las cláusulas militares del Tratado de Versalles. En esto, todo el pueblo alemán hallaba satisfacción. Recordó a las potencias occidentales que ellos mismos habían dejado incumplidas sus promesas de desarme. Hizo un pacto de no agresión con Polonia y de este modo debilitó a Francia, que confiaba en sus aliados de la frontera oriental. Aceptó el riesgo de anunciar que el ejército alemán sería incrementado desde el límite legal de 100.000 a 300.000 hombres. El ejército se sintió, por supuesto, muy complacido, y los hombres de la industria se pusieron de su lado. Estaba en especiales términos de amistad con la gran firma de armamento de los Krupp. De ahora en adelante, las máquinas de la industria iban a trabajar día y noche. Hitler también creó una fuerza aérea que fue reputada como la más poderosa del mundo. Previamente, había hipnotizado al pueblo para ser carne de cañón. Dispuso que jóvenes nórdicos permanecieran en campos especiales para casarse con doncellas nórdicas. Sus hijos tendrían que ser la élite del futuro. Hitler era ahora respetable a los ojos de las clases dirigentes del mundo. Lo que él hiciera en su propio país era totalmente asunto suyo.
Exteriormente actuaba como un hombre de Estado, cumpliendo sus compromisos en reuniones sociales. Superficial de Alemania. El ministro de propaganda Goebbels fue especialmente diestro en ocultar la verdad de lo que estaba ocurriendo en Alemania a la prensa extranjera. Aun cuando se privó a los judíos de la nacionalidad alemana, fue principalmente la izquierda la que protestó en el extranjero. Einstein marchó a América en 1933 y lo mismo hicieron otros prominentes científicos, un hecho que privó a Alemania de gran parte de expertos de la ciencia. Puede incluso ser cierto que Himmler perdió la guerra porque expulsó a aquellos que representaban lo más avanzado de la investigación científica. Podría haber sido el primero en conseguir la bomba atómica. Muchos miles de judíos y comunistas que quedaron en Alemania para probarse coraje a sí mismos fueron enviados a campos de concentración. Los británicos en particular permanecían ciegos. Había varias razones en su dificultad para comprender. Tenían una mala conciencia acerca del Tratado de Versalles. Tanto la derecha como la izquierda ansiaban evitar la guerra. Deseaban ser engañados. Hitler explotó esta actitud. El 21 de mayo de 1935 habló en el Reichstag acerca de la maldad de la guerra. Dijo en particular que él no deseaba ni interferir en Austria ni su anexión. Y vería, con buenos ojos, un tratado de desarme. Este discurso, según el London Times, era una sincera y bien intencionada declaración que significaba precisamente lo que decía. Los corresponsales extranjeros que acudían a las conferencias de prensa de Hitler eran menos ingenuos, pero sus crónicas acerca de Alemania no eran siempre publicadas. La derecha en Gran Bretaña no había hecho nada para mantener la paz por una seguridad colectiva. Esto significaba un tratado con Rusia a la que temía. En marzo de 1936 Hitler ocupó la Renania. Fue la última ocasión en que escuchó seriamente a sus generales. Sus planes eran retirarse en caso de que las democracias actuaran en contra de él. Y habría sido la última oportunidad para detener a Hitler sin guerra. Pero nadie, y menos los británicos, pensaron en evitar que Hitler ocupara un territorio que era de su propio país. En las recepciones diplomáticas continuó proclamando sus intenciones pacíficas. Era un genio en saber esperar la oportunidad que le depararan sus oponentes. Su programa de guerra no tenía una fecha determinada, pero llevó adelante sus planes en el momento justo. Pensó correctamente al creer que podía hacerse amigo de Mussolini, aprovechando la guerra de Abisinia y las amenazas de sanciones que le iban a caer a aquel. El siguiente paso de Hitler, en los comienzos de 1938, asombró a las democracias por las fraudulentas y violentas tácticas que realizó al anexionarse a Austria. Pocas ocasiones le iban a proporcionar tanto placer como entrar como conquistador en la gran ciudad de Viena, poblada por gran número de judíos. ¿Es que él mismo no era austríaco? Fue un momento de extraordinario triunfo personal. Sie entspricht dem Gebot, das einst die deutschen Siedler aus allen Gauen des Altreichs hierher gerufen hat. Die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit des deutschen Reiches als Führer. Los británicos comprendieron a Hitler cuando éste manifestó hallarse angustiado por la situación de los sudetes alemanes en el territorio de Checoslovaquia. Neville Chamberlain se apresuró a ir a Westergarden para advertirle que no hiciera uso de la fuerza. Hitler permitió que británicos y franceses minaran la resistencia de los checos en beneficio suyo. Chamberlain envió una comisión a Checoslovaquia con este propósito.
Chamberlain visitó Alemania 3 veces. En la última de ellas, por sugerencia de Mussolini, él y Daladier dijeron a los checos que debían abandonar el territorio de los Sudetes. Casi todo el mundo en Inglaterra y en Francia se sintió satisfecho cuando los dos jefes regresaron de la conferencia de Múnich con la promesa de paz. Pero esta satisfacción fue seguida por una sensación de mala conciencia y de miedo por haber traicionado a los checos. Hitler entró en el territorio de los Sudetes para satisfacción de una minoría de alemanes. Muchos pensaban que no había ninguna garantía de que a continuación no cayera sobre Praga. Llevaban razón. El 15 de marzo de 1939, Hitler entraba en Praga. En Berchtesgaden, Hitler meditó su próximo paso. En Gran Bretaña había gente de todos los partidos, especialmente Winston Churchill, que expresaba su temor y alarma. Los británicos comenzaron a rearmarse. Respaldaron a Rumanía y Grecia, así como a Polonia, aunque nada podían hacer para ayudar a un país situado en la Europa Oriental. Si Hitler vaciló antes de iniciar la invasión de Polonia, fue principalmente porque ello afectaría a la Unión Soviética. Los británicos llevaron adelante negociaciones con Rusia para cubrir las apariencias. Hitler ofreció a Stalin un pacto de no agresión. Stalin aceptó. De este modo Hitler consiguió aislar a Polonia y pareció que había evitado la guerra en 2 frentes. Y actuó de nuevo. Hitler se había sentido disgustado porque los checos se hubieran rendido sin derramar sangre. La invasión de Polonia proporcionó mucho. Esta campaña fue terriblemente corta. El Estado polaco fue barrido del mapa. Hitler sabía que Francia e Inglaterra nada podían hacer, pero a pesar de ello, le declararon la guerra. En 1940 el avance de Hitler a través de Francia fue espectacular. Atravesando Bélgica y Holanda evitó la línea Maginot y rápidamente llegó a los puertos del canal. El ejército británico pudo retirarse de Dunkerque sin grandes pérdidas. La entrada de Hitler en París fue un momento de plena satisfacción para él. Dueño de Viena, Praga y Varsovia, recorría ahora las calles de París como amo absoluto de cuanto alcanzaban sus ojos. En un vagón de ferrocarril, en Compiègne, Hitler dictó los términos de la rendición francesa, el mismo vagón en el que Alemania se había rendido en 1918. El pueblo alemán había seguido todos estos avances con cierta alarma, aunque aprobando su política exterior que, después de todo, era tradicionalmente alemana. Después de su éxito en París, los alemanes parecieron haber olvidado sus temores de guerra. Regresó a Berlín, Hitler parecía realmente un dios o un mago a los ojos de Alemania. Que Gran Bretaña continuara todavía la lucha parecía absurdo. Confió a Goering la tarea de forzar a Churchill a pedir la paz. Si la RAF pudiera ser destruida, Londres podía añadirse a la lista de ciudades conquistadas. Pero los ataques aéreos fallaron. Hitler, casi desdeñosamente, decidió no preocuparse más de la obstinada Gran Bretaña. Casi de improviso, se volvió contra los rusos en el este.
Intentaba colonizar la Unión Soviética y borrarla como Estado efectivo. Arrasó el país. Los rusos tenían que ser también destruidos. Himmler tenía ahora campo libre en Alemania y en Polonia. Todos los eslavos tenían que ser reducidos a la esclavitud. Gran número de gente en cada parte de Europa fue capturada y enviada a trabajar a las fábricas de Hitler. Tiempo en que la brutal indiferencia por la vida humana y por la dignidad llevó a sus límites extremos el sufrimiento, la degradación y la pérdida de la esperanza. Hitler ordenó la solución final del problema judío. Unos 6 millones fueron enviados a las cámaras de gas. El oro contenido en las dentaduras era cuidadosamente puesto a salvo. Los zapatos de cada niño eran almacenados. Nada se malgastó. Las SS iban a hacer un buen negocio con todo ello. Los planes de Hitler para la dominación del mundo se iban haciendo realidad. También los alemanes lo creían, pero no por mucho tiempo. En 1943, la marcha de los acontecimientos empezó a cambiar. Hitler había hecho que los americanos entraran en la guerra en contra de él. Los bombardeos aliados sobre Alemania llegaron a constituir una seria amenaza. En el Alamein, los británicos infligieron una aplastante derrota al Afrika Korps de Rommel. En Stalingrado los rusos detuvieron el avance alemán. Al igual que Napoleón, Hitler había fallado al no tomar en consideración el invierno ruso y la dura firmeza de los rusos al defenderse. Esta vez fueron los alemanes los arrasados. De ahora en adelante la lucha entre Hitler y sus generales iba a ser muy intensa. Desdeñaba a los mandos del ejército que tenían escrúpulos y que constantemente ponían objeciones técnicas que él creía que podían resolverse automáticamente con el solo poder de la voluntad. Hitler ya no iba a escuchar. Espumeante de rabia se volvía contra ellos cuando le sugerían la retirada del frente ruso.
El 6 de junio de 1944, la largamente esperada invasión aliada de Francia tuvo al fin lugar. Fue la señal para que la resistencia francesa se alzara tras las líneas alemanas. Los implacables bombardeos de Alemania llegaron a ser cada vez más duros, lo mismo de día que de noche. Los rusos continuaban haciendo retroceder a los alemanes. Algunos de sus generales trataban de conseguir que Hitler se enfrentara a la realidad e intentara poner fin a la guerra. Les llamó a todos cobardes y traidores. Les dejaba asombrados con fantasías acerca de cómo iba a ganar la guerra usando de nuevas y milagrosas armas. Pero estaba claro que la derrota alemana era ya inevitable. Los ejércitos alemanes iban retirándose en todos los frentes. En el verano de 1944, una bomba de relojería explotó en el cuartel general de Hitler en Prusia Oriental. Fue puesta por un grupo de oficiales resueltos a salvar a Alemania de la destrucción. Sabían que no podrían hacer ofrecimientos de paz mientras Hitler estuviera vivo. El atentado falló. Hitler resultó levemente herido. 2 horas más tarde, Mussolini visitó a Hitler por última vez. Para ambos el fin se hallaba cada vez más cerca. Los conspiradores fueron arrestados. Josef Firma! Also, und werden Sie hier nicht unverschämt! Wir haben hier zu entscheiden darüber... Ja, fein, Früchtchen! Sie haben gewartet, bis man Sie Dienst verpflichtete. Und zwar, wo sind Sie hingegangen? Chemische Erzeugung, haben keine Ahnung von Chemie. Werden Sie lieber eine Knarre in die Hand genommen. Mit Ihnen werden wir fertig. Deben ser colgados como cerdos, ordenó Hitler, y así sucedió. Rodearon sus gargantas con cuerdas de piano, los colgaron de unos garfios y murieron estrangulados lentamente. Hitler vio la película de su lenta agonía desde el principio hasta el fin. Josef Firma und Ulrich von Hassel. Sie werden mit dem Tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich. Por entonces, británicos y americanos en el oeste cruzaron el Rin y fueron rápidamente avanzando hacia Berlín. Por el este, los rusos alcanzaron los suburbios berlineses y comenzó la batalla por la capital alemana. Hitler se negó a abandonar Berlín. Mandaba frenéticas órdenes a sus destrozados ejércitos desde el búnker, su cuartel general, en los sótanos de la Cancillería. Profundamente desligado de la realidad, se engañaba a sí mismo, diciendo que míticos ejércitos estaban en camino y que la victoria todavía era posible.
En los jardines de la Cancillería inspeccionaba las únicas tropas de que ahora disponía, un ejército de niños. Depositaba en estos adolescentes de 14 años sus últimas y desesperadas ilusiones. También ellos iban a ser sacrificados, junto con lo que quedaba del ejército. Hacia el 28 de abril, los rusos se encontraban a unas pocas manzanas de la Cancillería. Hitler se dio cuenta de que el final era inevitable. En los últimos momentos, Hitler y Eva Braun se casaron en el búnker. Ella tomó un veneno, él se pegó un tiro, y para evitar que su cuerpo cayera en manos de los rusos, ordenó que fuera quemado en los patios de la Cancillería el 30 de abril de 1945. Nada de lo que sucede dejará de afectarnos en sentido creciente. Cada mancha que corroe e infecta los dedos de la mano no cesará de extenderse y terminará por alcanzar todo nuestro ser. Churchill llevaba razón. Hitler estaba corroyendo a la humanidad con el desprecio por las personas. Este hombre, que había llevado sobre sí el destino de todo el pueblo alemán, fue el causante de la muerte de 13 millones de personas. 6 millones perecieron en cámaras de gas. Cuando él murió, unas cuantas personas sobrevivieron en el búnker, dando gracias a Dios con alegría por el fin de la pesadilla. La paz no había sido posible. Al igual que Napoleón llegó a ser el conquistador de Europa, pero ninguna idea constructiva respaldó sus aspiraciones belicistas. ¿Qué sucedió para que consiguiera poner de su lado al pueblo alemán, haciéndole creer que su imperio iba a durar 1000 años? En el proceso de Nuremberg, uno de los criminales de guerra fue de otra opinión. Dijo que aunque pasen 1000 años, la culpa de Alemania no habrá sido saldada. ¿Hasta qué punto la culpa fue de Hitler y hasta dónde lo fue de Alemania? Es un problema que podemos estar debatiendo indefinidamente. No se debe permitir que ninguna nación pueda incurrir de nuevo en la misma culpa. Todos nosotros somos culpables en cierta medida. No debe haber otro Hitler en la historia.